Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Obviamente hay que seguir hablando del bochorno del día de ayer. Qué bochorno, la mierda de partido que hizo el Real Madrid. Pero creo que ya es momento de dejar un poco de lado las críticas, aunque voy a seguir criticando. Pero creo que es hora de comenzar a buscar una solución o soluciones al problema del Real Madrid, al problema del juego, porque había estado leyendo un artículo en el Marca, ¿no? Que el Marca supuestamente le echa la culpa al tema del aspecto físico, de que hay una actitud, una desatención y que le falta físico al Real Madrid. Mira, yo creo que en cierta forma igual tienen razón, porque al final el Madrid corre bastante menos que el Barcelona. De hecho, en Champions el Madrid siempre tiene menos kilómetros que el rival, porque los equipos cada vez son más físicos. Y mira, yo desde hace mucho tiempo que vengo metiéndole palos a Pintus, que a mí no me gusta como preparador físico, porque siento que es un preparador físico cagón, que no saca lo mejor de los jugadores, sino que los prepara para aguantar la temporada, y eso creo que cualquier preparador físico lo puede hacer. Obviamente que el Madrid lleva muchos títulos y es difícil cuestionar a Pintus. Obviamente que el trabajo de Pintus es a largo plazo y no a corto plazo como el de Flick. Todos sabemos que el Flick van absolutamente con todo y que después, probablemente cuando estén en el 70% de la temporada, se les va a caer el equipo físicamente, no les va a dar para más, eso se sabe, pero también la estrategia de Flick es llegar con la mayor ventaja posible para cuando el equipo se le caiga literalmente, no sea tan duro la caída, digámoslo así, ¿no? Así que yo creo que Marca en cierta forma sí da con el problema, porque Pintus es un problema y yo creo que hay que quitarlo del equipo. Creo que hay que extirpar a este problema del equipo, porque al final Pintus, y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, si el Madrid es un equipo individualista, debería ser el mejor equipo a nivel físico y por lo tanto no deberían existir estos datos, ¿se entiende? Pero en fin, yo creo que ese es uno de los problemas que obviamente Marca lo toca y lo toca bastante bien, pero no voy a leer el artículo porque creo que al final no es realmente el problema real que tiene el Madrid, y ahí es donde quiero entrar con el problema real. Y aquí hay un tema que yo lo dije antes de que comenzara la temporada, y era el tema de la ausencia de Toni Kroos. Yo lo dije, pero no porque era algo obvio, porque obviamente se va Toni Kroos y se te va uno de los mejores interiores del mundo, ¿no? Y de la historia. El problema es que el Real Madrid no quiso reemplazar a Toni Kroos porque tenían al gran Fede Valverde, teníamos al mago Tchouaméni y al 100 piernas Camavinga, ¿no? Y teníamos a Jude Bellingham, oh, el genio Bellingham. Pero es que aquí es donde realmente falla el Real Madrid, y falla en el sentido de no darse cuenta de que son jugadores que no saben administrar el balón. Y esto yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Fede Valverde debe ser el uruguayo con menos sangre que he visto en mi vida. Un tipo que no tranca, que no va fuerte, que está más preocupado de hacerle daño al rival que de ir a la pelota, ¿se entiende? Pero no es culpa de él. Fede Valverde, con uno bueno al lado, juega bien, no es malo, pero no es un jugador que sepa administrar el balón. Es un jugador bastante malo con el balón en los pies. De hecho, tú le tiras un balón a Fede Valverde y Fede Valverde lo único que hace es tocarla para atrás, ¿se entiende? Entonces no puedes tener a un jugador que tiene cero administración de balón en el equipo, ¿se entiende? O lo tienes que rodear bien, lo tienes que acompañar de otro que sea un crack. Ese es el problema. Ahora, si el crack va a ser Camavinga, estamos cagados, ¿no? Porque al final Camavinga no es malo, yo siempre lo he dicho. Pero es que también es aquí donde yo le meto un palo a Ancelotti, porque Camavinga es el mejor contención del mundo. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Camavinga es el mejor contención del mundo. Pero el burro de Carlo Ancelotti insiste en ponerlo interior y no funciona. Camavinga no sirve de interior. Pero tú dirás, ¿y por qué no sirve de interior? Porque no sabe administrar el balón. Es un jugador que recupera y toca. Ese es el tipo de perfil para un contención. Y Camavinga es contención, ¿se entiende? Jugó toda su carrera antes de llegar al Real Madrid de contención. Fue el burro de mierda de Carlo Ancelotti el que lo transformó en interior. Y no funciona. Nunca ha funcionado Camavinga interior porque no sirve, ¿se entiende? Entonces Bellingham, que yo creía que podía jugar de interior, también ha quedado demostrado
que no puede jugar de interior. Pero a ver, Bellingham cuando estaba en el Dortmund, Bellingham jugaba de interior, jugaba más cerca de la línea media que de la línea adelantada del equipo del Dortmund, ¿no? Por eso es que Bellingham rendía bastante. Cuando Bellingham llegó al Madrid, tuvo una reconversión de posición y se transformó en un jugador libre que lo único que hacía era hacer goles, pero perdió mucha administración de juego. Entonces, un jugador que movía muy bien el balón, lo transformaste en un goleador y ahora lo quieres reconvertir a un jugador que administra el balón. Y ese es el problema, porque Bellingham administra bien el balón, pero no sabe hacer esos cambios que tiene Toni Kroos. Es un jugador que no desahoga, sino que hace más lento el tránsito del equipo. Y juega cuando quiere, porque tiene una actitud de mierda también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú viendo el perfil de los mediocampistas que tienes, porque aquí no vamos a incluir a Dani Cebollas porque es un nefasto, entonces tú teniendo ese perfil, ¿por qué no trajiste a un reemplazo que correspondiera para, digámoslo así, suplir la ausencia de Toni Kroos? Ese es el problema. Y ese es el gran problema que tiene el Real Madrid hoy por hoy, porque podemos alegar el tema de la defensa, lo que tú me quieras contar, pero yo te quiero decir que realmente el problema del Madrid está en el mediocampo y yace en la necesidad imperiosa de tener un buen interior. El problema es que necesitas un Vinicius, pero en el mediocampo, ¿se entiende? Ese es el problema, porque Vinicius lleva muchos años carreando el equipo, haciendo absolutamente todo él, pero por lo menos tenía el pase de Toni Kroos al pie, ¿se entiende? Por lo menos Toni Kroos se la tiraba a la pierna, ¿se entiende? Y no le metía un zapallazo de 500 metros, ¿se entiende? Quiero decir con esto que de repente Rudiger, de repente Militao le meten tremendo balazo a Vinicius para que corra al vacío y llega a veces ni siquiera bien parado. Entonces ese es el problema. Necesitamos un jugador con ese perfil y el problema es que ese tipo de jugador es casi inexistente. ¿Se entiende? Entonces ese es el problema real del Madrid y la razón por la que el Madrid juega mal, porque no tiene ese perfil de jugador, ¿se entiende? Entonces, ¿dónde lo vamos a conseguir? Porque básicamente no hay. Quizás lo más parecido que podemos encontrar en el mercado es Nicolo Varela, y no hay más. Pero no hay otro. Es que es lamentable, porque si la solución, por lo que he estado leyendo por ahí, es Florian Wirtz, el jugador alemán, estamos totalmente perdidos de rumbo, porque al final este jugador es exactamente la copia de Jude Bellingham. Y no necesitamos a un jugador que acelere el juego. Necesitamos a un jugador que sepa salir jugando desde atrás y que desatore las jugadas. Y eso es lo que no tiene el Madrid. Si vamos a traer a otro Bellingham, no tiene ningún puto sentido. No es la solución. Entonces, lamentablemente, aquí hay dos soluciones para que el Madrid mejore. Y también para que mejore Mbappé, mejore Vinicius, mejoren todos. Y para eso, la otra solución es tirar de equipo, es tirar de automatismos. Lamentablemente, Carlo Ancelotti es un técnico que se ha destacado en su carrera por ser un técnico que no tiene automatismos, que no tiene una idea futbolística, que literalmente es como... Yo lo voy a comparar con un técnico argentino, ¿no? Que estuvo hace un tiempo en Chile, hace bastante, la verdad, que se llamaba Claudio Borghi, que le decían el guatón parrillero, que significa el gordo parrillero, ¿no? Porque al final lo único que hacía Borghi era invitar a sus jugadores a comer asados, fumaba en los camarines, ¿no? Y también era un técnico que literalmente no les decía absolutamente nada. Los jugadores contaban que ellos cuando querían ganar iban en el entretiempo, conversaban entre ellos y decían ya, vamos a ganar ahora, y ganaban, ¿se entiende? Es exactamente, ese es el tipo de entrenador que es Carlo Ancelotti. Es un entrenador que probablemente le dice a los jugadores: Vinicius, estírate por la izquierda, Mbappé, baja un poco más y pues ustedes saben qué hacer, ¿eh? Entonces ese es el tipo de técnico que es Ancelotti. Un técnico que deja que los jugadores resuelvan las cosas y que tengan el control absoluto del equipo. Ese es el problema. Es un técnico sin carácter, sin personalidad y sin dinamismo, que ha ganado todo lo que tú quieras ganar, porque Ancelotti es uno de los mejores técnicos de la historia, hay que decir las cosas como son, pero curiosamente siempre ha tenido buenos equipos, ¿no? Y sus mayores éxitos los ha tenido con el Real Madrid y con el Milan. ¿Y qué tiene el Milan y el Real Madrid en parecido, no? Porque al final, ¿cuál es la similitud? Que el Milan y el Real Madrid han tenido balones de oro, ¿se entiende? Porque cuando Ancelotti ganó la Champions anterior, creo que Shevchenko fue balón de oro. No sé si esa temporada o la siguiente. Y después, cuando Ancelotti ganó su segunda Champions con el Milan, Kaká fue balón de oro. Y también con el Real Madrid, su primera temporada que estuvo, Cristiano fue balón de oro.
Después la segunda Champions que ganó con el Madrid, Benzema fue Balón de Oro. Y después, ahora que ganó su última Champions, la quinta, ¿no? Al final, ¿quién va a ser Balón de Oro? Mañana va a ser Vinicius, ¿no? Porque creo que mañana es la premiación. Y va a ser Vinicius Balón de Oro. También en el Milan tuvo a Pirlo, Seedorf, Kaká, Cafú, Shevchenko, Crespo. O sea, por favor, Maldini, Nesta, Dida. En el Madrid ha tenido a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Modric, etcétera, etcétera. Porque no quiero nombrar a todos y tú me dirás, pero bueno. Y después tenía a Vinicius, ¿no? Y tú me dirás, pero Vinicius no es tan bueno como los anteriores. Pero tenía a Toni Kroos, pero tenía a Carvajal, tenía a Courtois, Vinicius Prime, Benzema Prime. Es decir, Carlo Ancelotti es un excelente técnico cuando tiene muy buenos jugadores, cuando el equipo está totalmente hecho y él lo único que tiene que hacer es mover pequeñas cosas. Es ahí donde Carlo Ancelotti es bueno, pero no cuando tiene que rearmar un equipo. Y en estos momentos nos enfrentamos a la necesidad y el gran problema de no tener un interior que sea el Vinicius del mediocampo, que sea capaz de hacer de anexo entre la defensa y la delantera. Ese es el puto problema que tenemos. Entonces tenemos dos soluciones. O traemos a un gran interior, que es literalmente no posible, porque nadie va a suplir a Toni Kroos y tampoco hay jugadores que estén a un nivel similar. O la otra solución es echar a Carlo Ancelotti. Y yo creo que lo más simple es cargarse a Ancelotti al final de temporada y traer a un técnico que tire de equipo, porque la solución, cuando tú no tienes jugadores que administren bien el balón, ¿sabes cuál es la solución? Es tirar de equipo. Y para eso necesitas a un técnico que sepa hacer que el Madrid juegue como un equipo y no como un organismo individual, básicamente, ¿no? Y lamentablemente es que no tenemos a ese técnico. Porque al final yo creo que solamente hay dos opciones. O traes a Jürgen Klopp o traes a Xabi Alonso. Jürgen Klopp está difícil porque fichó por el Red Bull. Al final como una especie de administrador, no sé. A lo mejor se puede hacer algún trato y a lo mejor Klopp puede cumplir ambas funciones. No sé, estoy inventando. Pero también tienes a Xabi Alonso. Pero Xabi Alonso tampoco es que esté haciendo una gran temporada en la Bundesliga esta temporada. Así que ese es el problema, ¿no? ¿A quién traemos? Necesitamos a un técnico que tome la materia prima del Madrid y la haga funcionar como un equipo. Y lamentablemente ese es el problema. Yo creo honestamente que lo más fácil es largar a Carlo Ancelotti, es despedirlo y traer a un buen técnico que sea capaz de imprimir o de plasmar una filosofía de equipo en el Madrid, porque no tenemos los jugadores para ser de individualismo, ¿se entiende? O sea, tú me puedes decir, pero Mbappé, pero Vinicius, pero es que son jugadores que necesitan de un buen técnico. Son jugadores que necesitan de un técnico que los ayude a jugar en equipo. Y que ya no tiremos de individualismos, porque al final no tenemos a ese interior que necesitamos. Ahora, si por la casualidad de la vida llegamos a encontrar a un buen interior, yo soy de la idea que Carlo Ancelotti se mantenga en el puesto, porque creo que Carlo Ancelotti, contando con ese interior que necesita, el Madrid va a subir inmensamente. Obviamente que el Madrid necesita una reestructuración en los laterales, en la defensa, en el mediocampo, pero yo creo que lo primordial es tener a un interior, pero me parece muy difícil lograr encontrar un jugador con ese nivel. Así que esas son mis dos soluciones y mi análisis respecto de por qué el Madrid juega mal. La solución 1 es traer a ese interior que arregle el problema, o la solución 2 es largar a Carlo Ancelotti, y yo creo que lo más sencillo es cargarse a Ancelotti y traer a un técnico que lo arregle, transformando al Madrid en un gran equipo.